Y bueno, pues amigos, ya estamos aquí entre conversaciones en el espacio de consulta saludable y bueno, pues como cada semana tenemos a nuestros invitados y el día de hoy pues nos da muchísimo gusto recibir al doctor Aarón Amaro, él es cardiólogo. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Muy bien. No, hombre, pues al contrario. Sabemos, doctor, que el día 29 de septiembre, si no me equivoco, es considerado el Día Mundial del Corazón en el sentido de la salud del corazón, ¿no? De los padecimientos cardíacos. ¿Esto por qué se da, doctor? Debido a la pues, realidad que vive hoy el mundo en cuanto a que la enfermedad cardiovascular, específicamente los infartos, son la primera causa de muerte en el mundo, en el año 2000 fue que se inaugura por primera vez lo que es la celebración o la conmemoración del Día Mundial del Corazón. Esto, pues debido a esa importancia que requiere la enfermedad cardíaca en el mundo, siendo la primera causa de muerte. Es decir, tiene una intención de crear conciencia, tiene una intención de informar, me imagino, porque muchos padecimientos que tienen que ver con el corazón, muchos tienen síntomas silenciosos, muchos son controlables, algunos no sé, quizá curables, pero estamos como acostumbrados al factor sorpresa de, híjole, pero estaba tan joven y estaba tan bien, ¿no? De hecho, esta importancia no es que desde el año 2000 a la fecha se esté pues interesando un poquito más en este tema, sino que ya desde décadas, más de 2 décadas, que la enfermedad cardiovascular ocupa las primeras causas de muerte en varios países del mundo. Y efectivamente, la presentación de la enfermedad cardiovascular incluye también enfermedades de las arterias cerebrales, cardíacas propiamente y periféricas, hablando de la enfermedad arterial periférica. Y esto muchas veces, como bien lo comentas, pues se puede presentar incluso de manera silenciosa. Hablando específicamente de los infartos, pueden ser con una presentación totalmente asintomática por el paciente y no darse cuenta incluso hasta mucho tiempo después. Así es, hemos sabido de casos de gente que de repente se hace un chequeo, le hacen un electro por alguna otra circunstancia y de repente pues ahí aparece que ya tuvo un evento cardíaco y nunca se dio cuenta, ¿no, doctor? ¿Esto ¿qué tan frecuente ocurre? Sí, sí puede ocurrir. Definitivamente hay personas que tienen un infarto del corazón y no se dan cuenta. Inclusive pasan asintomáticos el evento y mucho tiempo después es que acuden a una revisión médica. Hemos escuchado últimamente sobre todo esto en algunos pacientes, en algunas personas del deporte, ¿no? Que es ahí donde en algunos maratones a nivel internacional, pues encontramos de repente algo que se llama muerte súbita, ¿sí? Que muchas de las veces, más del 80%, se deben a infartos. Claro, el contexto es diferente. Ahí ya hablamos de algo que se llama corazón del atleta. Esto ha requerido tanto auge que incluso en cardiología a nivel mundial hay una rama de la cardiología que se llama cardiología deportiva, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay personas que pueden no tener los síntomas clásicos de infarto, y aún así tenerlo, ¿no? Así es, doctor. Hay varios mitos en torno a las enfermedades cardíacas. Por ejemplo, en el caso de los infartos, este asunto de que si te da un infarto antes de determinada edad puede ser mortal o que si te da después de los 40, pues prácticamente la puedes librar. ¿Es verdad esto? En cierta parte, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar? Efectivamente, la enfermedad cardíaca, ¿sí? Hablando específicamente de los infartos, provienen de una misma causa, de una formación de una placa, de un acúmulo de colesterol en la arteria, y que este acúmulo o colección de colesterol en las arterias cardíacas es un proceso que hay que entender que empieza desde la adolescencia, desde el adulto joven, entre 20 y 40 años, y que va a perpetuar dependiendo los hábitos de la persona, dependiendo de su genética, de su herencia, dependiendo de su alimentación, ¿sí? Del ejercicio que pueda realizar, pues que culmine este acúmulo, esta alteración en la arteria después de los 40 años, porque la edad es también influyente, así como el género,
pues bueno, va a terminar por culminar todo esto en un infarto. Y esto, como lo escuchamos, pues se presenta Ujú. posterior a los 40 años. Así es. Doctor, pasando a otro tema, el punto de la hipertensión, pues también no tiene síntomas y también puede ser muy grave, ¿no? Y en México es una de los padecimientos pues más comunes relacionados con el corazón, ¿no? Sí, por supuesto. La hipertensión, así como propiamente tener el colesterol elevado, el tabaquismo y la diabetes, esos cuatro son los principales factores para desencadenar un infarto. Específicamente la hipertensión ha adquirido pues una importancia tanto de estudio como de mantener a la población informada, de estarse revisando, hacerse chequeos preventivos, precisamente porque se ha visto que en cuanto a las estadísticas en salud en el país, aquí en México, tenemos que casi 1 de cada 4 personas va a ser hipertensa. Entonces ya tenemos 1/4 de la población, ¿sí? Con este riesgo de desarrollar después de los 40 años un infarto. Pero además esto, como bien lo comenta doctor, viene acompañado de otros padecimientos. O sea, no es solo la hipertensión y no es que te hayas sacado la lotería de la enfermedad y que te dio hipertensión. Normalmente está relacionado con otros procesos de síndrome metabólico, ¿no? Que tienen que ver con la alimentación o con los hábitos, ¿no? O cómo opera. Así es. Podemos decir que de entrada, hablando de la población mexicana, por etnia, ¿sí? Pues precisamente por ser latinoamericanos, tenemos más incidencia de los factores que desencadenan infartos, como cuáles, Ujú. propiamente la diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, Ujú. y si le agregamos todavía el tabaquismo, que es importante todavía en nuestro país y varios países del mundo, pues tenemos que nosotros en México tenemos una alta incidencia de infarto, ¿no? Tenemos todo esto en conjunto, se considera también un síndrome metabólico y es otro factor de riesgo aparte para desarrollar infartos. Entonces, sí, definitivamente influye, ¿sí? El consumo de sal, hablando de la dieta, el consumo de grasas, ¿sí? El bajo ejercicio que se puede realizar, la baja actividad, y viene a colación en esta pandemia desde hace 6 meses que estamos viviendo, pues que también el ejercicio se ha reducido, ¿no? Por este mismo Claro. confinamiento. Y esto va a perpetuar, si hablamos de que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro país, pues vamos a tener más, ¿no? Vamos a tener en un futuro cercano mucho más de esto. Yo creo que de las cosas importantes que nos ha dejado esta pandemia es entender que el origen tiene que ver quizá con los hábitos, tiene que ver quizá con la alimentación y si hacemos una modificación ahí, pudiéramos evitar muchos de estos padecimientos, ¿no, doctor? Así es, definitivamente la dieta, el ejercicio, el estilo de vida en cuanto a cardiología, lo relacionamos con el grado de estrés, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? El estilo de vida es muy importante actualmente, ¿no? Porque pues todos en el trabajo, en la familia, tenemos estrés. Esto genera sustancias que al fin y al cabo, en un corto plazo, pues va a llegar a desencadenar diabetes, hipertensión, síndrome Ujú. metabólico o inclusive directamente un infarto. Entonces, como vemos, todas estas situaciones externas que son factores para desarrollar un infarto, pues no solamente es de la genética, no solamente es de la herencia, sino que estos factores que se consideran modificables, pues podemos todavía cambiarlos y es de lo que hay que hablar y es de lo que hay que hacer Claro, conciencia. porque, bueno, ya lo demás será tratamiento de quien ya tenga algo. ¿Hay alguna forma de darle, así como vamos en el automóvil o en muchas cosas, le damos mantenimiento? ¿Hay alguna manera de darle mantenimiento a nuestro corazón para evitar enfermedades cardíacas? ¿Qué sería lo recomendable? Sí, por supuesto. Hablando de la dieta, empezamos por ahí. Hacemos mucho hincapié. Yo, la mayoría de los pacientes en mi práctica clínica, privada e institucional, enviamos a los pacientes a nutrición. ¿Sí? La dieta mediterránea, puedo decir, es una de las dietas más cardiosaludables que son recomendadas a nivel mundial para prevenir la enfermedad cardíaca. Esta Ujú. dieta mediterránea que la podemos aplicar aquí en México, consta de
pues una buena cantidad de ingesta de pescado azul, que se le conoce por la cantidad de grasa en el cuerpo, y que son estas grasas saturadas, grasas buenas para nuestras arterias, para mantenerlas sanas. Entonces hablamos de una dieta de hasta 3 veces a la semana de pescado azul, hablamos de carne magra, con poca grasa, como el pollo, el pavo, estamos hablando de una restricción de sal de menos de 2.4 gramos de sal al día en una persona que quiere prevenir enfermedad cardíaca, ¿no? En una paciente hipertensa, pues se restringe más. El consumo de grasas se recomienda de origen vegetal, estamos hablando de frutos secos, lo que es la almendra, la nuez, incluso el Colegio Americano de Cardiología recomienda el aguacate en nuestra dieta, porque el aguacate tiene un alto contenido de grasas buenas. Así es, pues creo que es más que nada el habituarnos a esto y hacer conciencia, ¿no? Pero desafortunadamente los mexicanos no hacemos conciencia hasta que te pasa algo, ¿no? Hasta que ves un caso cercano o te toca a ti, ahí es cuando dices, híjole, ¿cómo no me cuidé? ¿Cómo no tomé decisiones antes? Yo creo que ahí la importancia de promover estos días mundiales del corazón y de muchos padecimientos para irle entrando al tema y hablarlo, porque siempre creemos que a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Así es, así es. Yo lo que puedo comentar es que en mi consulta de la práctica diaria, que vienen pacientes por hipertensión, por que hayan tenido un infarto, pues bueno, se les atiende y se les da el manejo. Sin embargo, personas que quieran venir a prevención son las menos que tenemos en la consulta diaria. Uh-huh. Y actualmente, actualmente la tendencia actual y los íconos a nivel mundial nos dicen, hay que realizar más cardiología preventiva, que ya existe este término desde hace como 10 años, uh-huh. Y es tratar de concientizar a la gente para evitar el evento cardiovascular, el infarto, ver al paciente desde antes, para que no lleguemos precisamente a un evento cardiovascular. Y esto es una recomendación, es acudir al médico, al cardiólogo, después de los 40 años, sobre todo siendo hombre o mujer, acudir, no es algo rutinario, pero sí al menos una vez al año, después de los 40 años, a un check-up cardiovascular. Hacer un chequeo, y bueno, pues ya el especialista es el que irá determinando qué pruebas o qué cosas se hacen dependiendo del historial y dependiendo de cómo te vea, ¿no? Yo creo que, doctor, el momento de ver a un paciente, desde que lo ves entrar, dices, ya sé más o menos como por dónde va el asunto, ¿no? Porque hay signos muy evidentes del estilo de vida, ¿no? Que cada uno hemos tomado. Sí, afortunadamente, como lo comentábamos, hay muchos factores modificables que podemos hacer mano de ellos. Podemos actuar y evitar el desenlace cardiovascular. Podemos reducir de peso, tratar obesidad o sobrepeso. Podemos cambiar la dieta. Podemos hacer regímenes de ejercicio, ¿sí? Y también, e incluso, apoyarnos con la parte de la medicina que trata el problema del estrés. Claro. ¿Sí? Con psicólogos, psiquiatras, tratando de modificar este estilo de vida, ¿no? ¿Para qué? Para tener una vida más cardiosaludable. Así es, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Aarón Amaro, cardiólogo. De verdad, gracias por su tiempo y por compartir esto. Muy amables por la invitación, a sus órdenes. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.